Bienvenido. Mis hermanos, pues, sean todos bienvenidos a la clase de Hermenéutica Contextual uno, la primera clase que tenemos así presencial a través, bueno, no se dice presencial, en vivo, mejor dicho, a través de Zoom. Este, Quiero decirles que, en primer lugar, pues, me da mucho gusto que puedan estar aquí y estoy seguro que van a tomar herramientas muy valiosas para su ministerio. Tengo que comentarles algo que creo que es importante. Descubrí que algunos pues, no habían entrado la semana pasada, es más, ayer había unos que no entraron y bueno, sé que la semana pasada fue introductoria y no hay problema. Les puse un foro que vale el 100%, que en realidad solamente es por cubrir una asignatura para esta semana, pero depende, todos tienen el 100, no hay ningún problema con ese, porque es una semana introductoria. Hayan participado o no. La idea era que conocieran el foro. Espero que hayan bajado todos los recursos. Hay algunos libros, faltan muchos libros. Aquí tenemos para subir muchísimos, muchísimos que les van a ser útiles. La idea es que también si ustedes tienen ah, libros en PDF, que los pasen para agregarlos a la biblioteca. Este, yo por ahí lo que me pasen, yo lo voy seleccionando, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, y todavía no. Y bueno, pues agregamos. Entonces eso es algo interesante. Y yo, el tipo de libro que me pidan, yo ahí se los pongo en el link que está en la semana uno, que es en la nube, para que ustedes ahí tomen lo que gusten, ¿sale? Está el sílabus. En el sílabus ustedes pueden ver que vienen diferentes contenidos. Esta semana, pues, tenemos algunas actividades, entre ellas un mapa conceptual de la semana, del tema uno del tema uno del libro. Ese mapa conceptual, este, quiero que ustedes se explayen, no se limiten, no quiero que pongan nada más los títulos, no lo hagan por cumplir, háganlo para que les sirva como un repaso, hagan una especie de acordeón. Eso ya lo dije la semana pasada, porque la semana que entra tenemos un examen. El examen, otra vez les digo, es una herramienta pedagógica. Yo sé que les había dicho que lo íbamos a hacer hasta el final, pero es más fácil si ya lo hacemos la semana que entra, para que no tengan que estudiar todo eso. También se las puse más fácil con el proyecto integrador, en vez de que tengan que entregar varias partes del proyecto integrador, lo van a entregar hasta el final, ya más fácil. Y ahí yo les voy a estar asesorando. Eh, la idea es que todos hayamos leído el material y del material que leímos, aquí vengamos, participemos y, y hagamos preguntas, hagamos preguntas. Yo no soy el iluminado, yo no soy el que lo sabe todo, no es así, no lo sé todo, sé muchas cosas, ¿cierto? Pero yo los voy a guiar a ustedes en el aprendizaje y también voy a aprender de ustedes. Todos vamos a aprender de todos aquí. Vamos a desarrollar el método sintáctico teológico de exégesis, que es un método muy interesante para, para este para realizar exégesis muy completo, de lo más completo que hay, para que podamos predicar Biblia, ¿vale? Bienvenido, Bani, desde la hermana República de Chiapas. ¿Dónde eres, Bani? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Soy del estado de Chiapas, ¿Y de dónde mero? de Cacahuatán, la De, Ca- ciudad. de Cacahuatán. Sí, Ah, es costa, es costa. costa más hacia Oaxaca, ¿verdad? Eh, Casi, bueno, de hecho es frontera con Guatemala. Ah, entonces está de qué lado de Mapastepec.
No, de hecho, se entra por la parte que es de un lugar que se llama, bueno, Tapachula. Es un poquito más adelante buscando rumbo lo que es el volcán que se llama Tacaná. Ah, bueno. Ya no te voy a preguntar más porque si no, después luego ya no voy a querer que nos lleves a todos allá y a comer rico la comida de por allá, con un pescadito sabroso. Ya me la sé por allá, está muy rico. Habrá oportunidad en otro tiempo. Bueno, también nos acompaña hermano, no sé, Cuauhtémoc también te llama hermano Cristian, hermano Gamboa, también es Cristian, ¿verdad? Abra su micrófono, pues a menos que tenga ruido, ¿eh? Sí, ¿me escucha, hermano? Sí, sí, ¿Me sí. escuchan? Sí, sí, sí. Oh, ok, un gusto saludarlos a todos. No, hermano, negativo. Mi nombre es Cuauhtémoc, nada más Cuauhtémoc Rogelio. Mi hija es la que se llama Mariel Cristian. Ah, yo pensé que usted se llamaba Quizá por eso me Cristian. relaciona. Oh, yo pensé que usted era el que se llamaba Cristian. Es el papá de Cristian, No, ¿no? soy papá de Mariel Cristian a la orden, hermano. Igual para todos los compañeros a la orden. Ok. Dale, gracias, hermano. Perdón, gracias. Hermano Cuauhtémoc, bienvenido desde la hermana República de Parral. Bueno, Gracias. a los que no estén dados de alta en la plataforma, al final se quedan a platicar conmigo y me entregan su manzana, ¿verdad? Para darlos de alta en la plataforma. Muy bien, vamos a empezar rápido aquí. Y Brian, sí, vamos a poder usar el acordeón, ¿eh? El, ¿Cómo se llama? El mapa conceptual como acordeón. Sí, sí lo puedes usar. Esa es la idea. Esa es la idea. Así es que no te preocupes. Y en la segunda oportunidad, hasta el libro. No hay problema. Bueno, am, esta semana empezamos entonces con el método sintáctico teológico y vamos nomás a comentar algunas de las cosas que vieron ustedes del método. Vamos a ver la parte introductoria, que es importante. No cierren sus micrófonos, no es una transmisión nada más de aquí para allá, es un diálogo lo que vamos a tener. Así que cierren sus micrófonos, a menos que tengan ruido, ¿eh? A menos que alguien les esté haciendo ruido por ahí y que tengan a Juan Luis Guerra a todo volumen. Bueno, no se crean. Si lo tienen a Juan Luis Guerra, déjenlo. Así que nos hagan bien. No se crean. Abran sus micrófonos y vamos aquí a interactuar. Muy bien. Empezamos esta semana con lo que fue la introducción. Y me gustaría preguntarles, ¿qué es exégesis? ¿Qué es exégesis? De lo que vimos. ¿Qué es exégesis? Brian, Narración. Fanny, ¿qué es exégesis? ¿No? Eunice, ¿quién dice yo? Es una narración o una explicación. Es como dar a conocer algo. ¿Qué es? Es dar a conocer algo. ¿Sí? Viene de un vocablo que es exegeo, y es un vocablo griego, que es dar a conocer. En la escritura encontramos que, por ejemplo, de algún modo se aplica ese verbo como en el Éxodo, ¿no? Cuando es decir, sacó de Egipto, en el Éxodo, es sacar. Y la exégesis a la que nos estamos refiriendo, o la que nos vamos a estar refiriendo, trata precisamente de sacar del texto el mensaje. Lo contrario a la exégesis, ¿qué es, hermana? Eisegesis. ¿La qué? Eisegesis. La eisegesis, que es meterle, ¿verdad? Hay muchas personas que les encanta meterle sus prejuicios, sus ideas a la Biblia, y la Biblia, muchos piensan que están predicando Biblia porque leen un versículo bíblico, pero el leer un versículo bíblico que tenga una o dos palabras acerca de lo que yo estoy diciendo no significa que esté predicando Biblia. Muchas veces reflexionamos en cosas de las Escrituras y le metemos nuestras ideas a la Biblia.
¿sí? La usamos nada más para pretender respaldarnos con ella. ¿Sí? ¿Qué es fuera del texto de lo que vimos aquí, qué es la teología? Teología es estudio de Dios, estudio acerca de Estudio de Dios. Dios. Ajá, muy bien. En términos así muy llanos es el estudio de Dios. Pero en términos un poquito más amplios, ¿sí? Eso es una definición ¿cómo se dice? Muy del diccionario y está muy bien, muy bien. Pero en términos más amplios y en términos más con nuestras palabras, ¿qué podríamos decir que es la teología? Pues estudiar quién es Dios, qué quiere, no sé. Conocer. Palabra, ¿no? ¿Perdón? Incluso su palabra, mismo Bueno, sí. estudio. A través de su palabra conocemos quién es Dios. En realidad la teología expresa mucho lo que conocemos de Dios, lo que conocemos de su persona, de su ser, todo lo concerniente a Dios. Curiosamente, todos tenemos teología, todos conocemos algo de Dios. Ese algo de Dios que conocemos, muchas veces influye en la manera en que abordamos las escrituras. Es decir, y déjeme, tomo una Biblia. Y ya vieron que ando en calcetines, ¿verdad? Ok. La idea, lo que nosotros estamos buscando es sacar de la Biblia el contenido de quién es Dios, ¿sí? Y cuáles son sus planes, sus propósitos y cómo debemos nosotros ajustarnos a Dios. Sacarlo de la Biblia. Pero normalmente nosotros tenemos una idea ya preconcebida. Esa es nuestra teología que ya traemos todos. Luego, con nuestra teología, vamos a la Biblia, ¿sí? Con nuestros prejuicios, nosotros vamos a la Biblia y entonces con todos esos prejuicios, nosotros hacemos una interpretación de las escrituras. Y normalmente, como la manera en que abordamos las escrituras está prejuiciada por lo que conocemos de Dios, entonces termina lo que sacamos de aquí, en realidad termina siendo contaminado. ¿Por qué? Muy acertado que esté. No necesariamente lo que sacamos de aquí es el mensaje de Dios, porque lo metemos, pero luego lo sacamos por nuestros prejuicios. Eso, eso es lo que le llamamos eisegesis, ¿sí? Meterle nuestro mensaje a las escrituras. Ahora, déjenme decirles que eso todos lo hacemos. Todos de algún modo u otro lo hacemos. Pero tenemos que aprender a desvestirnos de esos prejuicios, de todas esas ideas preconcebidas e ir a las escrituras de la manera más pura para sacar el mensaje y poder así alimentar a la iglesia. ¿Sí? Lamentablemente, muchas de nuestras reflexiones se vuelven, nuestros mensajes, estudios bíblicos, se vuelven a una serie de, de interpretaciones que nosotros traemos, otra vez lo digo preconcebidas, necesariamente sean el mensaje de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿vale? Ahora, ¿quién es nuestra exégesis por excelencia? ¿Sí? Jesús. Es nuestra exégesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él ha dado ¿a qué? Conocer. Él ha dado a conocer al Padre. Déjenme les digo algo. Oigan, como que este grupo está un poquito así, son muy serios. Muy serios. Sí, sí, sí. Todos están así como que, ¿qué onda con el teacher? Son bien serios. Así son todos. Necesitamos una dinámica de integración, algo así Una como dinámica de integración, ¿verdad? digan su comida favorita, versículo favorito, pues, para que no se diga tan. Sí, sí, sí. Hacer una cartita de lo que hicimos en vacaciones.
Sí, Ya. sí. ¿A dónde fuiste a visitar en vacaciones? Y luego alguien va a decir, A pues la sala. sí, Patio. es a la sala. Pues yo fui al techo de mi casa, van a decir algunos, ¿no? Este, decía mi esposa, cuando mi esposa también estaba estudiando allá en el seminario en la Ciudad de México, y ella, cuando estaba en primero, fue a trabajar en obra práctica en una iglesia que estaba en Lomas de Chapultepec. Olvídense, los carros así, BMW y Mercedes y... No, alguien por ahí hasta un Rolls Royce, ¿qué? Rolls Royce traía. No, no, estamos hablando de cosas serias. Y cuando en el inter entre la escuela dominical y la predicación, dice mi esposa que está escuchando a los niños platicar. ¿Y dónde fuiste de vacaciones? Ay, pues yo fui a Cancún. No, digo, yo fui a Nueva York. Ay, yo fui a Francia. Yo fui a Inglaterra. Yo fui a Japón. ¿Y tú dónde fuiste? Decían unos, pues yo nomás fui aquí a Cancún. Pues qué padre, decíamos nosotros, ¿verdad? A Dubái nada más. A Dubái, así, unos de esos chavitos así, 20 días, ¿tú crees? pionetas, ¿verdad? Claro que todos queríamos que nos invitara ahí el pastor ahí que nos invitara de copastores, ¿no? Que era nuestro maestro, por cierto. No, muy buen maestro. Sí, Chuy. Bueno, perdón Dime, si hermano. ya les di mucho cortón. Si querían seguir con eso. Volviendo, porque vi el video y sí entiendo que nosotros llegamos con ideas preconcebidas, pero tú hablabas en el video de las más generales, ¿no? La manera de hacer teología, por ejemplo, la teología liberal, que tenía Oh, siempre sí. ¿Qué les parece? Me parece excelente eso. ¿Qué les parece si vemos rápido el contenido de los temas de hoy? Y es más, les voy a compartir pantalla de esto. Me gustaría que me compartieran o que reflexionáramos un poquito en eso y luego reflexionamos en el video, ¿sale? ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí. perfecto. Sí. Vale. Y para irnos en un orden. Entonces, hablamos de la exégesis, de la eisegesis, ¿sí? Preguntas de lo que tengan del primer tema, de este tema. De eso yo Sí. tengo una pregunta. A ver, adelante, Brian. Con todo eso de exégesis, lo que noté fue que, bueno, al menos los versículos que ponen aquí, todos son ¿cómo se dice? El Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta que tengo yo, ¿no se aplica también? Bueno, yo sé que a lo mejor y lo que decíamos es que el mismo Jesús es el exégesis, así como que por excelencia, no lo que veíamos, pero eso no se aplica también, por ejemplo, a los tipos de Cristo que están en el Antiguo Testamento y cosas así. La exégesis se aplica a toda la Biblia, por supuesto. Y encontramos a través de a través de todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, encontramos precisamente la línea, el hilo teológico, el hilo cristológico, precisamente, como cada autor en su tiempo iba proyectando precisamente la venida del Mesías. Desde la era prepatriarcal, lo vamos a ver eso de una forma bien interesante cuando veamos el análisis teológico también, la teología progresiva, cómo va avanzando eso más adelante. Pero es una pregunta interesante. Tenemos que hacer exégesis de todo. Y estás hablando de un punto teológico desde el Antiguo Testamento. Me imagino que tú eres una persona que ha meditado mucho en el Jesús, perdón, en el Mesías, anunciado desde el protoevangelio, ¿no? Desde Génesis 3:15, ¿no? Sí, desde ahí Sí, y todo el estoy en hilo un estudio teológico. bíblico. Estoy en un estudio bíblico en el que estamos viendo cronológicamente la Biblia y en cada libro estamos viendo los tipos de Cristo y teofanías, cristofanías, cosas así. Claro, precisamente. Y ahora, para precisamente realizar un tipo de estudio así, es importante para poder desarrollar un tipo de estudio así, y no equivocarnos, sino ir a regarla. Digo, yo como autor tengo que hacer exégesis, ¿sí?
Tengo que hacer exégesis para escribir lo que ahí se necesita. Necesitamos hacer exégesis, ¿vale? Ese es Ahora, ¿qué es la hermenéutica? En términos generales, ¿qué es la hermenéutica, Ever? La interpretación. La hermenéutica, a mí me gustó mucho cómo venía ahí en parte del documento esta frase, la teoría que guía la exégesis, y en sí la exégesis es el procedimiento para descubrir el único sentido. Entonces la hermenéutica no es más bien, por así decirlo, las herramientas o lo que te ayuda a distinguir el panorama de donde se escribió el texto. No pudiera implicar eso. Básicamente, la hermenéutica es traducirlo en unas palabras, es la sistematización de lo que ahí se dice. Y por supuesto, una de las herramientas más fuertes es la exégesis, ¿verdad? Para poder dar una interpretación, pues necesito sacarla no meterle a Ujú. miren, algo bien interesante es lo que aquí se trata respecto a varias escuelas de interpretación. Había dos escuelas de interpretación muy fuertes desde los primeros siglos. La que primero se desarrolló fue la famosa la escuela de Alejandría. Era una escuela que, por cierto, por ahí surgen varios, varias personas muy, muy destacadas de los conocidos como padres apostólicos, entre ellos el mismo Agustín de Hipona, aunque Agustín de Hipona pues era de Hipona, ¿verdad? Pero también algo de su preparación se llevó a cabo ahí en Alejandría. La escuela de Alejandría tendía a ser alegórica. ¿Qué es la alegoría? Pues algo que no necesariamente es real, ¿sí? Es decir, aunque la vamos a ver más adelante, ya más específico con lo que son las alegorías. En pocas palabras, miren, ah, actos portentosos, como el hecho de que el mar rojo se abrió, y algunos teólogos de la escuela de Alejandría interpretaban que muy posiblemente el acto pudo haber sido una especie de mito en el cual y eran cristianos, y eran cristianos, de los dispuestos a morir y a hacer muchas cosas. Ellos decían, por ejemplo, el evento en el cual Dios proveyó la salvación del pueblo de Israel a la hora de cruzar el Mar Rojo, eh, posiblemente no es que literalmente hayan cruzado en seco. Algunos es una especie de alegoría, la cual de algún modo ellos pasaron, que equivale a decir como que pasaron en seco. En realidad, no es que necesariamente lo hayan pasado en seco. ¿Quién sabe cómo es que pasaron? Dicen algunos de esta escuela. Entonces, entonces por ahí algunos racionalistas ya más modernos dicen, pues bueno, considerando esta escuela, dicen, es que efectivamente, muy posiblemente fue el famoso mito del pueblo de Israel, que no es que literalmente haya pasado en seco. Hubo toda una alegorización de un relato histórico. Y así toman muchos eventos sobrenaturales, aunque nunca dejan de considerar que Dios sigue actuando de forma sobrenatural. Pero al no poder explicar muchos de ellos, utilizan la famosa mitificación. No voy a meterme mucho al respecto porque, para empezar, número uno, no soy un experto de la escuela de Antioquía. Yo siempre me he inclinado más hacia la otra escuela, la escuela de Antioquía, que era una escuela
que utilizó el método histórico gramatical. Ese método es un método muy conocido entre muchos pastores, que se utiliza actualmente, inaugurada por allá por el año 300 y tantos, o 400, vamos a decirlo así, para cerrarlo, con Nestorio. Él era un pastor, un obispo de Antioquía, un obispo que incluso en su momento fue tachado como hereje cuando estuvo la controversia arriana, ¿sí? Cuando hubo esta controversia con los arrianistas, en los cuales decían que Jesús ah, tenía, bueno, no voy a entrar en detalles, porque si no, pues ahorita ya me voy a desviar demasiado. Lo cierto es que el arrianismo negaba en gran parte la esencia de Jesús, las dos naturalezas de Jesús, y entonces Nestorio hizo una mala, una incompleta desarrollo teológico de su postura, y entonces fue tachado como hereje, pero en realidad Nestorio fue ya, después fue reivindicado por muchos y fue vista su interpretación de una manera correcta, ya tratando de entender lo que él pensaba. La cuestión aquí es que Nestorio siempre buscó a través de las escrituras entender el contexto, el contexto de lo que se estaba diciendo, ah, entendiendo, entendiendo precisamente la historia que acontecía para ciertas palabras. ¿Qué significa esto? Es decir, cada palabra de los escritores bíblicos fue dada dentro de un marco contextual. Eso significa que, por ejemplo, Pablo, cuando escribe a Timoteo, no le escribe nada más porque tenía ganas de escribirle una carta muy bonita con algunas instrucciones. No, Pablo cuando escribe a Timoteo, le escribe porque hay una problemática que resolver. Pablo llega a Éfeso junto con el propio Tito, con Timoteo, llega su equipo de trabajo, su equipo misionero, llegan a Éfeso, un lugar que tenía características muy particulares, tenía características de mucho paganismo, incluso toda esa zona antes de que fuera dominada por los romanos, también había sido dominada toda esa zona por los galos, ¿sí? Toda esa franja fue dominada por los galos. Y en su momento, sobre todo la parte de más arriba, este, esos galos, los de acá del lado de Francia, eh, tenían muchas características religiosas que influyeron a esa zona. Ahora, en la zona de Éfeso, pues, la adoración pagana era terrible a las diosas. Y las diosas, por ahí, como Nike, como Afrodita, como la Diana de los Éfesos, que era la patrona, ¿no? Y muchas de ellas tenían sus templos. Dios sacó a mucha de esa gente, la trajo a los pies de Cristo, y esa gente vino a formar la iglesia de Éfeso. Ese tipo de gente vino a formar la iglesia de Éfeso. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, de inmediato no se quita todo sus ideas religiosas, no se desviste de todas esas ideas religiosas. Poco a poco las vas desechando, las vas desechando. Como cuando una persona viene a Cristo, o tal vez un drogadicto viene a Cristo, y entonces ese drogadicto que de niño lo llevaron siempre a la iglesia católica, y que iba al altar a que le dieran la hostia, ¿verdad? Iba a ir al altar. ¿Cuál es el altar? La mesa de la misa en la iglesia católica. Y entonces ese pastor católico, esa persona que era católica viene a los pies de Cristo y ahora es pastor y está predicando y dice, ven a los pies de Cristo, acércate al altar. Está predicando, acércate al altar, pues ¿cuál altar? ¿Cuál altar? En nuestras iglesias
a empezar no hay altar. ¿Estás de acuerdo? No es así. No tenemos altar. Tal vez se refería al templete, ¿verdad? Pero no hay altar. Pero en su idea, él lo traduce de esa forma, porque no se ha desvestido de todo el catolicismo. ¿Sí? A nuestros templos le andamos diciendo, y no estuve en la conferencia de ayer, que todavía me falta verla, a nuestros templos decimos, es que esta es la casa de Dios, colabora para construir la casa de Dios, porque en el catolicismo así se enseña, para que la gente suelte lana. ¿Sí? Pero esta es la casa de Dios. ¿Sí? Yo estoy ahorita en las instalaciones de la iglesia. ¿Es la casa de Dios? No es la casa de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No sé si me explique. Pero una persona que vino del catolicismo dice, no sé si me explique. Ese es el contexto del cual nosotros venimos y ese es también los escritores bíblicos también estaban en determinado contexto, se escribían a personas que estaban en determinado contexto también. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender ese contexto para poder descifrar o poder saber qué es lo que Dios les estaba enseñando a ellos. Cuando nosotros encontramos los principios universales, cuando nosotros encontramos esa enseñanza que Dios tenía para ellos, entonces ya la podemos aplicar a nuestro propio contexto. Pero no tenemos que brincarnos ese paso, porque si lo hacemos, nosotros estaremos realizando una eisegesis. ¿Sí? Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? Oye, Chuy, ¿Qué pasó? yo nada más, antes de que pasemos de aquí, o sea, si quisiera, tengo como que mucho prejuicio de lo que es la alegoría y de lo que es pues toda la escuela de Alejandría. Y todo fue porque yo leí un poco de historia de cómo se origina eso. Y se me hace, yo sé que hay creyentes que son verdaderos convertidos, ¿no? Y utilizan ese método y a lo largo de la historia se vio. Pero también a lo largo de la historia se ve que a veces no eran muy atinados, pues, en sus, Así es. en sus interpretaciones. Y como que a veces quisiera, a lo mejor si hay algo bueno que tomar de ahí, pero yo batallo mucho. Y quiero compartir a los hermanos, y no sé si me vaya a ver muy extremista, pero a mí me causó mucho cuidado considerar eso porque la historia que yo escogí fue de que en el tiempo de que el Imperio Romano ya había conquistado, pues sí, parte de Palestina y todo. Entonces siempre la idea era eso de helenizarlos, de meterle las religiones griegas a todas las naciones que iban conquistando. Entonces cada nación tenía su método, los babilonios tenían un método, los persas, pero Roma se toparon como con pared con los judíos y con ellos no podían así como que inculcarles sus religiones. Y ahí yo creo ¿quién fue el personaje que la inició? Acepta mis religiones, yo acepto la tuya. Ajá, no pudieron Sí. hacerlo con los judíos, claro. Ajá, nada más que ahorita se me fue el nombre del personaje más, más destacado del que inició la alegoría. Fue esa manera como de empatar algunas deidades o todo lo del panteón de los romanos, de los griegos, a que lo pudieran percibir los judíos como un paralelo. Entonces ellos decían, este equivale a este personaje de ustedes y nada más fue por el método de la alegoría de que ellos empezaron a crear así sincretismo con los judíos. O sea, en ese contexto histórico se crea, según lo que yo leí, y se me hace así como que su origen muy diabólico. O sea, voy a usar esa palabra, la verdad, porque la idea era así como que sincretizar
era distorsionar la historia de la Biblia, o sea, el significado, y nada más así lo pudieron lograr. Entonces, para mí la alegoría es vil eisegesis, o sea, porque es toda esa escuela, se me figura que es eso que están haciendo, metiendo sus ideas preconcebidas, porque a lo largo de cómo han existido, pues pueden ser algunos padres de la iglesia, algunos monjes o algunos pastores que utilizaron esos métodos de un sermón, podían inventarse un chorro de historias bien distintas unas de otras. O Ajá. sea, entonces para mí no sé qué tanto nos vayamos a meter con todo eso, si más adelante o aquí se cierra, pero yo sí no me gusta para nada eso. No. De hecho, a partir de más o menos se empieza a desarrollar con Clemente de Alejandría y luego ya vinieron otros, el propio Alejandro, Ujú. Alejandro de Alejandría, pero no estás para nada equivocado. Por eso a mí tampoco me gusta para nada la, ah, la La postura escuela de alegórica. Antioquía, digo, la de La escuela de Alejandría. Alejandría, sí, para Ujú. nada. De hecho, los reformadores se inclinaron hacia la escuela de Antioquía. Precisamente empezaron a utilizar esa escuela porque vieron que era mucho más precisa. ¿Sí? Esta divagaba mucho. Incluso en Alejandría, algunos, algunos llegaron a generar tantos problemas porque no sabían interpretar las escrituras, al grado que un pasaje como aquel que está y ahorita me recuerdan la cita, es donde se dice, si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué hagas? La cortes. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No, ellos lo tomaron literal, precisamente, donde no alegorizaban, ellos eran literales. Y entonces, había una bola de mutilados en Alejandría, de tal modo que incluso en el concilio de Nicea, ese concilio tan famoso, uno de los temas que se trataron, y Poncho habló un poquito del concilio de Nicea en uno de sus temas de pláticas pastorales, en el concilio de Nicea, ese fue uno de los temas que se trataron, ¿eh? Y les tuvieron que poner un alto, porque estaban interpretando mal las escrituras, ¿sí? Y había una bola de mutilados, ya parecían tamales, ¿no? Ya sin brazos, ni piernas, ni nada, sin orejas, y sin nariz, y no les digo más, porque tenían problemas con eso y lo aplicaban directo, no interpretaban debidamente. Esos problemas del literalismo y al no entender el contexto de los pasajes y al no interpretar adecuadamente, siempre han generado, a través de todos los tiempos, siempre han generado problemas. Siempre han generado problemas. Y bien lo dijiste. Sí, todo es por eso de que así como pusieron aquí en el material, el impulso que dio la reforma es ese énfasis de que había un solo sentido Así o es. significado. O sea, ya nada más con eso, yo creo que yo sí descartaría por completo ese otro método. O sea, yo quiero saber, o sea, El pentecostalismo dice, eh, Dios, dice, Dios se actualiza, mi hermano, y te da un mensaje hoy, pero si el Espíritu Santo está en ti trabajando de una forma poderosa y mañana en ese mismo pasaje te da un significado nuevo, una interpretación diferente, entonces esa es la interpretación de Dios y cómo te puedes negar a Dios. Espérame, pues estás espiritualizando algo que no es. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Esa es la confusión del enemigo. El enemigo, curiosamente, no va contra la verdad, la tergiversa, la desvía. Si tú estás en el espacio, aquí afuera, por donde están orbitando los satélites, estás ahí en una cápsula y quieres ir a la luna, tienes que ir en un ángulo recto, perfecto hacia la luna. Pero si te desvías 5 grados,
vas a terminar en Plutón y quién sabe hasta dónde más. ¿Por qué? Porque o estás bien dirigido o no lo estás. Satanás lo que hace es que te saca de la dirección correcta y te desvía únicamente unos cuantos grados. Con esa pequeña desviación hace que te pierdas, hace que se pierdan iglesias completas. Oye, Chuy, entonces todos los pasajes de la Biblia tienen una sola interpretación. Por ejemplo, si yo escuché un estudio de Génesis 1 y viene otro hermano y da otro estudio y dice algo un poco diferente, yo puedo decir, ah, mira también qué enriquecedor ese pasaje, mira todas las enseñanzas que tiene. Entonces eso no es correcto. Mira, es que la cuestión la interpretación es una, la aplicación son muchas. Ah, ok, ya, ok. No, no es lo mismo una interpretación a una aplicación. Tú puedes aplicarlo a muchas cosas. Ah, La ya. interpretación sigue siendo Es, es que, por decir, Vero, eso que dices, la hermenéutica es aplicable a todos los textos. O sea, el único detalle es de que se tergiversa más o hay esa tendencia a cambiarla más cuando se trata de la palabra de Dios. O sea, de hecho, tú cuando lees el periódico, cuando lees una nota en internet, cuando El WhatsApp. estás en el muro del Facebook, aplicas hermenéutica y ¿Qué es? dices, esta noticia es cierta, esta noticia es falsa. O sea, basada Abre la precisamente puerta, en Jaime. cosas que tú ya Perdón. tienes premeditadas y las sabes. O sea, y sí, o sea, la Biblia tiene una sola interpretación, porque como cualquier texto fue expresada para dar solamente un mensaje. Y tú cuando escribes en un WhatsApp, la intención es de que la persona entienda solamente una cosa. Pero si te fijas en el WhatsApp, lo que pasa es que muchas veces nosotros interpretamos con base, a veces hasta en el ¿Cómo nos sentimiento que sentimos? tenemos. Ay, me puso signos de admiración. Ay, es que no me puso caritas felices. O sea, entonces el reto de la hermenéutica es ese. O sea, el que tenemos nosotros ahorita es ese, tratar de darle el sentido exacto que el escritor le quiso dar al receptor del mensaje. Pero sí, o sea, concuerdo con Chuy, nada más es una interpretación y las aplicaciones son las que varían. Lo pego Así a lo es. que decía Ever, hay métodos que te ayudan a tratar de sacar el significado real del texto. El método alegórico, como no se mete en cuestiones de historia, como no se mete en cuestiones de lenguaje, sino simplemente en como yo lo veo, pues ya los perdimos a los cuates. Y ahorita quería agregar algo, porque de hecho es bien peligroso muchas cuestiones, o sea, no solamente es la cuestión de la hermenéutica, sino lo combino con lo que dice Chuy, de cómo muchas veces hay personas que desvían iglesias totalmente. Pero lo más interesante es de que han desviado iglesias hasta independientemente del método de exégesis que utilizan. O sea, porque no todos los que desvían iglesias utilizan alegoría. O sea, muchas veces no tiene que ver con el método, sino también con lo que hay en el corazón del predicador. Claro, Ajá. claro. Gracias, excelentes participaciones. Otra cosa, perdón, una pregunta, Chuy. Mira, yo lo traía a platicar con una persona, yo le decía, si una persona, vamos a decir un hermano X, dice que tiene el llamado a ser pastor, eso yo no lo puedo poner en duda, ¿verdad? Claro que no. Pero, bueno, si no es así, cuestión del hermano, ¿verdad? Pero yo no lo puedo poner en duda. Pero si el hermano no estudia, no va a un instituto, no se prepara, por más llamado que tenga de Dios, puede echar a perder todo, porque él no puede decir, como yo tengo un llamado de Dios, Dios es el que me capacita, yo voy a interpretar y yo voy a predicar. ¿Verdad que no? Bueno, miren, acuérdense, los seminarios no hacen pastores. Dios hace pastores. El don de pastor pues, no lo da. A ver, eso es importantísimo que lo definamos. Seminarios no hacen pastores. ¿Sí? Ahora, algo que es importante es conocer el don y ver precisamente cómo esa persona, la iglesia junto con la persona tiene que descubrir que efectivamente tiene ese don. Los seminarios, ¿qué es lo que hacen? Proveen herramientas para los llamados,
independientemente de cuál sea tu llamado. ¿Sí? Aquí, no todos los que están aquí son pastores, tienen diferentes llamados. Algunos sí, qué bueno, gloria a Dios, pero independientemente de tu llamado, tú recibes herramientas. Tal vez, pensando la hermana Eunice que está aquí con nosotros, tal vez ella no es pastora, y lo digo así nada más en términos generales. Hermana Eunice no es pastora, o sí es pastora. No, ¿verdad? Ok. Entonces, ella tiene su propio ministerio, o está descubriendo su ministerio, pero las herramientas que aquí toma, las va a aplicar tal vez con niños, o tal vez con jóvenes, o tal vez en donde Dios la esté usando. O Dios la quiera usar. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, el seminario, los institutos, no son el único lugar donde se toman estas herramientas. ¿Estás de acuerdo? Tal vez la persona es una persona autodidacta que busca diferentes cursos con personas a través del discipulado con tal vez no nunca al seminario, pero fue discipulado por una persona muy capaz que le dio muchas herramientas, ¿sí? Y ha tomado de aquí, de allá, y sin ir a un seminario, ha aprovechado esas herramientas. Ahora, si con seminarios, sepa Dios lo que a veces se hace, cuanto más sin seminarios. Pero otra vez lo digo, no dependemos de los seminarios para realizar un ministerio. ¿Ok? Y el don lo da Dios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a concluir ya con lo del libro. ¿Algo más que nos haya faltado del libro? Digo, del manual. ¿Hasta dónde tenemos que cubrir? Hasta la exégesis en la historia. Sí, esos dos temas nada más. Esos dos temas. En esta clase vamos a ver un poquito ya del análisis contextual. El método en general del que vamos a estar tratando son 5 análisis. Miren, un día fui a una conferencia bueno, fueron 2 conferencias de 1 hora cada una. Fue con John MacArthur en la Ciudad de México. Y fue en el World Trade Center. Era para pastores y líderes y no entraban mujeres. Él no está de acuerdo en eso y es respetable, es su postura. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es su postura. Pero aún así yo fui a aprovechar lo bueno y yo saqué muchas cosas muy buenas. Fui ahí y algo de lo que trató él, ah, estuvo hablando de Mateo 16. La cuestión es que ya al final nos invitaba, tenemos que prepararnos. Yo dediqué 40 horas para darles estas 2 horas de conferencia a ustedes. ¿Cuánto tiene usted que tardar para preparar un mensaje? Tárdese lo que se tenga que tardar, pero estudie bien, prepárese, dedique tiempo. A veces pensamos que predicar es algo que va, esa la y se va. En realidad, la predicación es como un iceberg. Yo no sé si ustedes conocen algo acerca de iceberg, pero del iceberg, si no me equivoco, solamente se ve el 5%. El 5%. El otro 95% está debajo del agua. La predicación es el 5%. El otro 95% son las cosas que nosotros investigamos, realizamos, el tiempo que invertimos para preparar un mensaje. No demos por sentado de que simplemente, como tengo mucha experiencia, pues el domingo en la mañana me levanto temprano y preparo un mensaje, hay lo que sea, ¿verdad? Lamentablemente, por eso estamos como estamos. Preparamos mensajes bíblicos, nos aventamos reflexiones. Para una buena exégesis se necesita tiempo.
tiempo. Así es que, y no quiero decir que con esto que yo nunca lo haya hecho, ¿eh? Sí lo he hecho. Me he preparado mensajes de domingo en la mañana. Y Dios los ha usado, ¿eh? Dios los ha usado por la gracia y misericordia de Dios, porque quería enseñarle algo a la iglesia. Pero, pero eso me da unas cachetadas fuertes a mí, porque tengo que prepararme, tengo que dedicar tiempo para preparar un mensaje. Aquí vamos nosotros a ver 5 análisis. Los vamos a ver tal vez de una forma un tanto mecánica, porque estamos viendo aquí como algo académico. Sin embargo, tengo que decir esto, dependemos completamente del Espíritu Santo. Si nosotros no dependemos del Espíritu Santo, entonces vamos a predicar un mensaje bien hueco. Bien hueco. Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, mis hermanos. Eh, lo que vamos a hacer nosotros aparentemente tiene que ver con libros, tiene que ver con cuestiones de sintaxis, de gramática y de cosas de ese tipo. Se va a ver muy mecánico aquí, pero ya en la práctica, cuando nosotros estamos preparando para la iglesia, en realidad es algo muy profundo, mis hermanos, muy profundo. ¿Ok? ¿Sí? Dependemos completamente de Dios. Así es que, 5 análisis que vamos a ver. Después de los 5 análisis, ahora nada más vamos a ver 2 análisis. ¿Por qué 2 análisis en hermenéutica 1? Porque vamos a dedicar bastante tiempo para el análisis sintáctico. Necesito que practiquemos y que practiquemos, que hagamos varios análisis sintácticos, mostradores sintácticos, que ya lo van a ver más adelante de qué me refiero, para que podamos hacer bosquejos y realmente bíblicos que emerjan del propio texto. ¿Cuántos puntos debe ser un mensaje bíblico? Pues dicen unos, para que sea bautista de 3. Pues no, pues, es los Y es puntos que, bautista, sí. es verdad, pero son los puntos que tiene el texto. El texto tiene unidades de pensamiento. El autor se pueden observar las diferentes unidades de pensamiento que tenía, de las cosas que quería decir, y luego, junto con esas unidades, otras cosas que desarrolla internamente dentro de esa unidad. Entonces, ¿cuántas unidades de pensamiento tiene un texto? Pues las que tenga el autor. Hace poquito yo prediqué, creo que está ahí la hermana Lupita, yo prediqué del Salmo, ¿qué fue? 34. 34. ¿Cuántas unidades de pensamiento tiene? Tiene 6. ¿Sabe qué hice? Como soy bautista, pues me la aventé en 2 partes, parte 1 y parte 2. Ya me quedaron 2 sermones bautistas. ¿Sí o no, hermana Lupita? ¿Verdad? 2 sermones bautistas. No se crean. Es que el texto mismo te dice cuántos puntos tiene un mensaje. Puede tener 3, 4, 5, 6, los que tenga. Tal vez 7. Si son muchos los puntos, pues tendrás que dividirlo entre primera y segunda parte. ¿Sí? Porque ya viene otra cuestión que es la homilética, y esas cuestiones ya después hablaremos o ya conoceremos un poquito más. Cuando veamos también un poquito del análisis homilético, vamos a introducirnos un poco en la homilética. ¿Qué es la homilética? Hermanos, Vani, ¿qué es la homilética? ¿No? ¿Idea? ¿Hermano No Cuau? me acuerdo muy bien. ¿Hermano Cuau? La preparación de un sermón, hermano. Así es, así es. Es el arte de comunicar un mensaje, sea un sermón, una predicación, o sea un estudio bíblico, o sea una conferencia, sea lo que sea. Y bueno, no nos concierne tanto aquí, aunque sí vamos a ver una embarradita pequeñita, porque la idea es que este mensaje sea predicado. Ustedes van a estar trabajando en un exégesis de un pasaje que yo les voy a dar la semana que entra.
todos vamos a hacer vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con varios pasajes, pero todos vamos a hacer exégesis de un mismo pasaje. Los grupos anteriores se hicieron de diferentes y tengo que decir que eso me volvió más lento para revisar. Entonces, mejor vamos a hacerlo más fácil también para el maestro, para que revise rápido y y todos vamos a hacer exégesis del mismo pasaje, ¿vale? Al cabo, pues cada quien lo puede predicar como quiera, ¿vale? Vamos a estar con diferentes porciones buscando y haciendo muchos ejemplos, sobre todo a la hora de hacer mostradores sintácticos. Y ya verán, les va a encantar, lo van a disfrutar mucho. ¿Ok? Ahora, vamos al video. En el video vimos cuántos grandes sistemas teológicos. ¿Cuántos? Los ¿Cuántos? dos, No, fueron más. A ver. Fueron 4. ¿Cuáles 4? Primero, los tipos de teología. los grandes sistemas teológicos fue Ujú. a partir del cual nosotros tenemos un modo de hacer hermenéutica. Está el catolicismo romano. Ujú. ¿Sí? ¿Otro? El liberalismo, ¿no? La teología liberal, ¿sí? O liberalismo teológico. Muy bien. Ujú. De la cual salen varias vertientes. Pero ahorita regresamos a eso. Luego vimos la neortodoxia y al final la teología evangélica. Vimos esos 4. De la teología liberal hay 3 vertientes. ¿Sí? El liberalismo moralista, de donde vienen algunos de esas denominaciones fundamentalistas, el liberalismo racionalista, y por ahí de repente usamos algunos comentaristas racionalistas y ni cuenta nos damos de que lo son. Y también, ¿cuál otro? El subjetivista o el sentimentalismo, ¿verdad? Que es de donde vienen las denominaciones pentecostales. ¿Por qué se les llama liberal? ¿Por qué es teología liberal? Porque levanta las manos. Porque aplaudes. Tienen una interpretación libre. Porque se liberan del contexto. Se liberan del contexto. ¿Sí? Se salen del contexto. Es que ya me confundí, que no, liberal es una cosa y el otro contexto evangélico. Porque tú decías que liberal tienen 3 vertientes, ¿no? 3 vertientes, así Los es. liberales. Ajá. ¿Cuáles son esas? Para Ahí te ya va. tenerlas bien anotadas. Moralista, racionalista y sentimentalismo, ¿no? Así es, muy bien. Ajá, pero ¿qué no dijiste? Y el evangélico nada más tiene 2. No. Yo mencioné 4. Ahí va, 4. Pero cada quien tiene sus vertientes. Sí, por eso. del liberalismo, donde yo sí me fui a varias vertientes. ¿Sí? Ajá. 3 tipos de liberalismo. El que es el moralista, Ujú. es el Racionalista y racionalista. sentimentalismo. Así es. Ajá. ¿Y ¿Sí? cuáles son las vertientes del último sistema teológico del No lo evangélico? mencioné como vertientes. No mencioné vertientes. No mencioné vertientes. Ah, ok. Ay, es que me confundí, por eso dije. Sí. No, sí tenía bien anotado eso, pero Sí. pensé que... Ok, Ahora, no, ya. algo bien interesante del liberalismo es que no eres liberal por el hecho de que aplaudas o de que cantes canciones modernas de Hillsongs o de Marcos Witt. No eres liberal por eso. ¿Sí? No eres moralista porque cantes himnos. No, para nada. Absolutamente no. No va por ahí. Tiene que ver con tu estilo de alabanza, no tiene que ver con aunque sí tengo que decirlo, mucha de la manera en que nosotros hacemos teología y hacemos exégesis, o hacemos hermenéutica, mejor dicho, que muchos ni exégesis hacen, la manera en que hacemos hermenéutica se refleja también en nuestro estilo de vida, por supuesto.
Normalmente. Sí, adelante. Yo he escuchado también que el término liberal se aplica a teólogos, bueno, a lo mejor es exclusivo cuando se refieren a los teólogos liberales. He escuchado que muchos lo definen como aquellos que estudian la Biblia, que hacen comentarios y todos, pero no son creyentes. O sea, así en ese punto yo lo he escuchado y en general hay muchos teólogos liberales alemanes. O sea, por Bueno, eso mismo, o sea, no sé si lo están definiendo así como de una manera muy extrema. Por eso dice, ellos son muy no. moralistas, son Algunos teólogos efectivamente ni creyentes son, pero Ujú. tiene que ver con esas vertientes. Tiene Sí, que es ver, que en Europa, cuando tú ves en un libro de teología que es un teólogo liberal, tiene que ver con esas tres vertientes. Y normalmente la tendencia más es hacia el racionalismo, ¿eh? Es hacia el sí, racionalismo. y es porque en Europa ya son carreras, o sea, son eso, o sea, tú vas a una universidad y lo estudias como una carrera secular. Y aquí nosotros lo vemos más como, eres cristiano, pues es en un seminario cristiano, pero allá es como una carrera pública. Así es. Como va a hacer una licenciatura en teología Como filosofía y letras, ¿no? Algo así. y su agenda es puro moralismo, puro racionalismo, Pues, este, pues sí, pues todo eso. de hecho, hay el autor de la Biblia española, ¿cómo se llama este autor? Es católico. Ay, ¿cómo se llama? Es un erudito de Isaías, es un sacerdote, ¿eh? Él escribió un libro de hermenéutica muy interesante, muy interesante, en el cual él habla precisamente del problema de la teología católica, que dice, estamos completamente separados, la teología, los hermeneutas de los teólogos. Hacemos teología por un lado y hermenéutica por otro. Y a ellos, los teólogos católicos, los consideran liberales, según este mismo autor. Según este mismo autor, porque dicen estos teólogos católicos, es que ellos se liberan de toda la teología patrística y únicamente se sujetan a las escrituras y entonces se quedan incompletos. Por eso posiblemente pudieras haber escuchado alguna vez que algunos son considerados liberales. Pues, ¿liberales de qué? ¿En qué sentido? Desde la teología evangélica, el liberalismo viene por ahí esas tres vertientes. Ah, pero tú puedes decir liberalismo desde tu perspectiva, desde mi perspectiva, ¿cuáles son los liberales? Bueno, tienes tu perspectiva, o él tiene su perspectiva de quiénes son los liberales, pues es otra cosa. El liberalismo del pastor Esparza, ¿sí? Según el pastor Esparza, bueno, pues él definirá su idea del liberalismo respecto a su punto de partida, y esa es otra cosa, ¿sí? Hay personas, pero hablando teológicamente, desde una perspectiva evangélica, el liberalismo, y si otra vez lo digo, si quieren decirlo prejuiciado, pues sí, pero desde la teología evangélica, el liberalismo es el racionalismo, es el moralismo y es el sentimentalismo, ¿sí? El sentimentalismo es completamente subjetivista. Es el subjetivismo. Hermana Lupita, ¿qué es lo subjetivo? Bueno, para empezar, lo subjetivo es lo contrario a Objetivo. objetivo. Ok. Lo objetivo es lo que está fuera de mí. Lo subjetivo es lo que está dónde? Está dentro de mí. ¿Sí? Eso es algo subjetivo. Y es decir, tal vez no sé si han visto por ahí alguna imagen en internet de un gatito que se está viendo al espejo y en el espejo está la imagen de un león. ¿Lo han visto alguna vez?
Sí. Ya es muy viejo eso. Sí, bueno, esa es una imagen subjetiva. Él se siente un león y se ve como un león. Esa es una imagen subjetiva. Siente es como se ve. ¿Sí? Ahora, la idea del subjetivismo o el sentimentalismo es como yo lo siento, es como es Dios. Yo siento que Dios es así o que Dios actúa así. Entonces, si yo así lo siento, entonces pues, es que así es. Ujú. Yo estoy más en contacto con Dios y yo siento en conexión perfecta con Dios. Entonces voy a sentir el mover de Dios. Y en el mover de Dios están y empiezan a sacar todas sus cosas del mover de Dios. En realidad, muchas de esas cosas del aparente mover de Dios están en contra de Dios. Ujú. Y entonces ya no es Dios. Fue el engaño hasta de Satanás, lamentablemente. Y tengo que decirlo, muchas veces, muchos de nuestros hermanos, nuestros hermanos han sido engañados. Piensan que ser espiritual, y lo veíamos hoy en la mañana, ser espiritual es que hables en lenguas. No, espérame. Pues puedes pretender hablar mucho en lenguas, pero después de ahí llegas y te andas peleando con todos los automovilistas y llegas y te suenas a tu señora, ¿sí? Y y, y luego al ratito estás viendo pornografía. Entonces, ¿de qué te sirvió hablar en lenguas? No tiene nada que ver. Por supuesto que no. Pero para muchos eso es. Aunque un ratito te sientas en armonía con Dios, en sintonía con Dios, sientas a Dios y vomites sus pecados. Bueno, esa ya es otra cosa. Preguntas hasta aquí. Nada más una sugerencia, porque se me hace como que está complicada esta clase en específico. A ver, Es adelante. introductoria, pero yo estoy sintiendo, pues no sé Pesada. si haya hasta cierta carga, porque no sé si para algunos en cuanto a la terminología puedan estar un poquito perdidos, porque hemos hablado de un chorro de conceptos, hasta yo mismo puedo olvidar algunos conceptos, olvidar algunos términos teológicos cristianos, y es invitarles que hagan, pues a lo mejor vayamos haciendo un glosario de palabras, o sea, que es todo eso de Alejandría, hermenéutica, tener así porque en esta clase hablamos de un chorro de términos, muchas cosas, y a lo mejor Chuy y Poncho y yo tal vez pudiéramos, y algunos de ustedes, estar familiarizados con la mayoría de los términos y en este caso saber un poco del contexto de por qué, cómo se utilizan. Pero es animarles. Yo quiero compartirles una anécdota que tengo y me estoy acordando ahorita porque veo a Brian, me bendice mucho, tienes 18 años. Y se hace bien padre que está, no sé, Vani. ¿Cuántos años tienes, Vani? Tengo 23. Vamos, te ves igual de 18. Sí, sea muy chiquito. Pero, Tragaños. bueno, desconozco, a veces hasta la misma edad tal vez no diga nada también de su tiempo de creyente, pero yo me acuerdo aquí en Chihuahua existe todavía un club de tipo nerds. Les gusta mucho un sistema operativo que no es Windows ni Mac, es Linux y es para personas medio extrañas. Y yo empecé a ir a esas pláticas y la primer plática que fui ahí, yo creo que nada más capté como el 10%, porque hablaban de muchos tecnicismos, hablaban tantas palabras que yo decía, caray, no entiendo nada en esta clase. Y yo no sé si algunos de ustedes se sientan así medio perdidos, así que a lo mejor captaron el 50, el 70%. Pero en este momento son palabras de animarles que mientras sea uno perseverante y agarres también un diccionario y empieces a repasar y te sigas exponiendo así en esta misma clase, al tiempo te vas a dar cuenta que ya vas a entender más. Y yo sí le decía, después de ir un año a esas pláticas, ya se me hacía bien padre porque decía, esto no sé absolutamente qué es. Bueno, sí, esa es una de las cosas que va a pasar.
vamos a ir poco a poquito familiarizándonos con alguna terminología Ujú. o jerga teológica que a veces se utiliza, ¿verdad? Sí. No es la idea. Si algún término se usa aquí, no se sientan, ay, es que yo no sé, pues ¿cómo voy a preguntar eso? Pregunten, pregunten. Este fue el curso, a la hora de comentar lo que aquí vimos, esto fue el curso que tomó. Yo en realidad lo que tenía preparado venía más sencillo, pero luego surgen algunas preguntas, pues bueno, nos vamos por ese lado a contestar esas preguntas, ¿verdad? Especialmente por aquí los que conocen un poquito más de historia, bueno, vamos hasta donde haya que llegar. Lo cierto aquí es que todos hacemos la clase. Y esta clase Hermanos, nomás, toma el tono que nosotros le demos. nomás no le van a hacer como yo, que acompañé a Ever como 2 veces a ese grupo. Y como no entendía nada, me ponía a jugar solitario. O sea, así yo no entendía ni papa. Sí, pues, ¿por qué crees Entonces, que la hermana Ale no no pone? sean como yo. ¿Por qué crees que Ale, la ¿quién hermana sabe Ale qué no está pone? haciendo? La hermana Alejandra no pone su imagen porque está jugando solitario, ¿no? Y está echándose una torta, unos tacos ahí de. Oye, Chuy, una pregunta. Bueno. Acá está. Hola, Ale. Hola, Ale. Así le hicimos Miren, así antes de la nosotros. pregunta, miren, tal vez algunos que me conocen como pastor o así, sí soy pastor, pero algunos de los que ustedes escuchan decirme Chuy, y está bien, síganlo haciendo. Es porque me conocieron de jovencito, así como Brian, desde el tiempo de Brian, es el chavito, el deportista, el chavo ahí deportista que andaba a El los zafador de los equipos, campamentos. sí, era siempre risa y risa y todo eso, ¿verdad? Y por eso me conocen desde chavo, por eso es que tienen la confianza de decirme así. Ustedes me pueden decir, también Chuy, me pueden decir Jesús o señor profesor. No, no se Bueno. crean, no se crean. Bueno, te iba a preguntar, entonces, mira, liberalismo moralista es cuando, por ejemplo, yo decido lo que está bien y lo que está mal en base a mis conceptos, en base a lo que yo creo que es correcto. Sí, yo tengo algunos prejuicios respecto por ejemplo, y creo que di el ejemplo del beber vino. ¿Sí? Yo tengo el problema con el hecho de que se beba cualquier tipo de licor. ¿Por qué? Porque yo estuve en alcoholismo y nuestra sociedad está tirada a la calle por el alcoholismo y por eso yo estoy en contra del alcohol. Y luego de repente me encuentro con Jesús en las bodas de Canaán, convirtiendo las bodas de Caná, no de Canaán, de Caná, convirtiendo el agua en vino. ¿Qué es eso? Y entonces, no, dicen algunos moralistas, dicen, no, es que ese vino no era vino que emborrachaba, no era vino fermentado, era uno que no emborrachaba. No es así. Entonces no era vino. Entonces no era vino, exactamente. La cuestión aquí es que no podemos meterle nuestro moralismo para pretender que diga algo que no es. El vino era vino. Y nuestro Señor Jesús nunca se emborrachó. Tomaba vino. Él tomaba vino. Entonces, entonces se vale tomar vino. No, no es que se valga o no se valga. Tenemos que entender el mensaje que ahí hay. ¿Quieres ver a Jesús tomando vino como un pretexto para tomar? Ese sí ese ya es tu problema, ese es un problema que tú tienes. Pero aquí no podemos meter en nuestros moralismos. ¿Me explico ya? Y vemos moralismos por todos lados. Le metemos un montón de moralismos por todos lados. ¿Sí? Hermanos, por favor, sálganse de aquí, porque estamos en la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Sálganse, yo estoy hablando aquí. ¿Sí? Calle delante de él toda la tierra. Y hasta dicen
Hasta en los púlpitos dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Acaba el culto y nadie ve a nadie. ¿Sí? Y me toca una vez que hace eso, en Mérida, hace eso un diácono. Y estaba una hermana diciéndole a otra, hermana, qué bueno que vino, hemos estado orando por usted. Ay, gracias, hermana. No sabe qué dura ha sido esta semana, pero gloria a Dios de que he salido vencedora. Y aquí estoy, hermana, para la gloria de Dios. Sí, hermana, sí. Y ya estás hablando así, bien bonitas. Y yo las alcanzaba, yo estaba platicando con alguien más, las alcancé a escuchar. Y en eso llega el diácono. Afuera, afuera. Aquí nadie debe hablar. Aquí, váyanse para afuera, por favor, platicar. Este es un lugar de adoración. ¿Quién no entiende que, para empezar, este no es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios. Cada uno de nosotros somos piedras vivas. Dios no habita en casas, en templos hechos por manos de hombre. ¿Sí? Pero tiene un moralismo que viene tal vez de su catolicismo que antes tuvo, y de que este es el templo. ¿Sí? Y tiene un concepto de adoración, pero estas hermanas estaban adorando a Dios al interesarse la una por la otra. ¿Me explico ya? Están interesando, están teniendo compañerismo. ¿Y cómo creen ustedes que estaba Dios al escucharlas a ellas? ¿Triste, enojado porque estaban hablando ahí? ¿O alegre? Alegre. Alegre, por supuesto. Por supuesto que Dios estaba alegre de ver eso. Una dando gracias a Dios y las dos alegrándose, gozándose mutuamente, abrazándose. ¿Sí? Por supuesto que nuestro Dios alegre porque estaban adorando. Pero mientras el otro, la cuestión aquí es que hay moralismos que nos aplicamos por todos lados. Tenemos que ser cuidadosos. Y todos lo hacemos, ¿eh? Pero también el otro extremo es que somos a veces muy subjetivistas, muy sentimentalistas. Y caemos en un montón de interpretaciones de autores o de terminología que se anda usando de moda por ahí. ¿Sí? Es que, hermano, pídele a Dios que te visite, pídele a Dios que te visite. Pues es muy bonito, ¿no? Ay, es que en el Antiguo Testamento Dios visitaba con su Espíritu Santo a algunas personas y qué bonito se oye. Oye, bien padre, que Dios los visitaba y había algo bien especial en sus vidas, pero Dios ya no nos visita. ¿Por qué ya no nos visita? Porque ahora está en nosotros, vive en habita en nosotros. nosotros. Exactamente. Entonces, cuidadosos con todas esas cuestiones. Y bueno, tampoco se trata de ser satanizar todo, porque luego ya no estamos viviendo en libertad y estamos ahora en esclavitud. Cuidado con eso, cuidado con los extremos, ¿vale? Vamos a vivir en libertad en Cristo, pero por supuesto guiados por el Espíritu, guiados completamente por Él. ¿Ven? Muy bien, tenemos mucho que recorrer en este tiempo. En realidad, pues esto solamente era una plática, es una plática introductoria del tema, de estos temas. Hay que hacer los mapas conceptuales. Si alguien no sabe hacer un mapa conceptual, ahorita les pongo un link por ahí para que trabajen un poquito en sus mapas. Los mapas conceptuales, háganlos como, hagan su acordeón. Si quieren hacerlos a mano, háganlos a mano y luego ya nomás le toman un scan, ¿sí? Hay unas aplicaciones que es scan, y entonces ahí con la aplicación la escaneas y ya con eso la subes. Por favor, grábenlos en PDF, y póngale mapa conceptual 1, diagonal, Guión. guión, sí, no, diagonal no, guión, Brian Hernández, ¿sí? En el caso de Brian, guión, Verónica Vaca, guión, Bani, ¿qué es tu apellido, Bani? López Valencia. Bani López o Isaí López, lo que quieras poner, ¿sí? Póngale, vayan poniéndole así a todos sus archivos que van subiendo, ¿vale? El PDF. ¿Okay? Es sencillo, es sencillo. Lo que vayamos viendo allá va a ir enriqueciendo lo que nosotros vemos aquí.
Y si luego tienen dudas, pues aquí se las hacemos más grandes. Ahora estuvo muy reflexivo. Ya las siguientes clases, especialmente con el método sintáctico, digo, con el mostrador sintáctico, nos vamos a entretener ahí buen tiempo, vamos a tener varias clases haciendo mostradores sintácticos, para que ustedes puedan agarrar el hilo de cómo ir haciendo los mostradores sintácticos. Es donde creo que es uno de los objetivos más fuertes de esta clase, ¿vale? Que ustedes hagan un mostrador sintáctico chulito, bonito, para que den un mensaje vivo. Ahora sí, preguntas, chismes, murmuraciones. Nada más yo tengo escuché muy bien cuando mencionó lo de liberalismo, pero racionalista. A ver si así, de manera así muy breve. me lo puede Bueno, sí, los racionalistas, en realidad lo que trataban era, era de dar explicaciones racionales a los eventos sobrenaturales. Acuérdense, venían saliendo de la Edad Media, un tiempo de mucha oscuridad en cuestión de conocimiento, incluso hasta de la Biblia. Venían saliendo de la edad de la dogmática, es decir, tienes que aceptar todo porque así te fue impuesto, todos los dogmas, todas las imposiciones, lo tienes que aceptar, ¿sí? Y ¿Qué es entonces, un dogma? gracias, muy buena pregunta. Dogma No tengo idea. sí, muy bien, gracias. Hagan esas como preguntas, muy una bien. verdad, ¿no? Que es irrefutable. Es Muy bien, gracias, muy bien. Pero no es Es verdad, no un es verdad postulado de que verdad desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Es un postulado de verdad desde su punto de vista, ¿sí? Que no necesariamente es verdad, pero, pero en sus dogmas. Tienes que dar, tú pones una moneda y con eso el alma de tu pariente va a salir del purgatorio y va directito al cielo. Ese ya era un dogma. Esos eran sus postulados de verdad, que de verdad no tenían nada. Todos los dogmas era lo que imponía la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué dije los dogmas? Porque estabas hablando del racionalismo. Ok. Entonces, al salir de la Edad Media, recordemos, viene la imprenta, tienen acceso al conocimiento, tienen acceso a las propias escrituras. Entonces, el famoso, viene una época de las luces, se dice, o de iluminismo, salir de la oscuridad, sales a la luz del conocimiento, y entonces ya no tienes que aceptar todo por dogma, al contrario, hay que cuestionarlo todo, ¿sí? Y junto con eso también viene tanto conocimiento que la gente busca una explicación para las cosas de la Biblia. De tal modo que ya no debes aceptarlo nada más porque te lo dijeron. Un evento sobrenatural, que Jesús caminó por las aguas, no más porque lo dices, no, hay que haber una explicación racional. Lo que pasa es que Jesús caminó por las aguas, lo dije creo como un ejemplo, ¿no? Caminó por las aguas, no es que caminara por las aguas, es que iba caminando por una serie de peñascos en los cuales, como el agua estaba una especie de marea, y pues daba la sensación de que él iba flotando sobre el agua en esa parte. Y entonces, por eso así lo interpretaron los que estaban en la barca. Barclay, McDonald, esos comentaristas muy famosos, ellos son racionalistas, ¿sí? Muchos los usan. Yo también los uso. Tienen cosas muy buenas, pero hay que saber distinguir ese tipo de cuestiones. Hay que saber distinguir el racionalismo. Y entonces, dan esa explicación, a lo cual decía uno de mis maestros, pues si Jesús
estaba caminando sobre la roca, también se hundió sobre la roca. Fue mayor el milagro, ¿no? Porque se hundió en la roca. La cuestión aquí es que eh, los eventos sobrenaturales de Dios no necesariamente tienen una explicación racional. A veces que pretendemos que todo tenga una explicación racional. Porque entonces dudaríamos de sus milagros, ¿no? Así es. Que más que milagros, las escrituras o el Nuevo Testamento lo señala como los enuncia como señales. ¿Por qué señales? Bueno, ya lo veremos más adelante, en el próximo capítulo. No se crean. Una señal es porque esa señal era evidencia de quién era ¿Quién era él? la persona. ¿Sí? Si yo digo que vengo de parte de Dios, tiene que haber una evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Tenía que haber una señal. ¿Cuál era esa señal? Los eventos sobrenaturales. Tú dices que cuando Jesús sana a ese paralítico y se escandalizan los fariseos, los religiosos de su tiempo, se escandalizan. Y entonces, Jesús le responde a estos hombres, dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Te perdono tus pecados? ¿Cómo dice el pasaje? A ver, que ahorita ya estoy haciendo con la versión Jesús que no habla hoy. Sí, que es más fácil decirle a Sí. este ¿Tus cojo, pecados te son perdónanos perdonados? tus pecados o levántate, van. Sí, Y anda. así es. Había perdonado sus pecados. ¿Quién hacía eso? Solamente Dios. Ahora, eso era fácil decirlo. Hacerlo solamente Dios. Y Él era Dios. Pero, ¿cuál es la señal de que efectivamente tenía la autoridad para eso? Nadie de los que estaban ahí tenía la autoridad para decir eso y para decir también, levántate, toma tu lecho y anda. Y esa fue la señal de que efectivamente tenía la autoridad. Cuando vemos en todos los hechos de los apóstoles esos eventos potentosos, es precisamente porque reiteraban quiénes eran ellos, la autoridad que ellos tenían. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, su vara se convierte en ¿qué? Serpiente. Serpiente, ¿verdad? Vemos un evento milagroso, un milagro, ¿sí?, sobrenatural, que también lo realiza ¿quién? Los hechiceros de Faraón, ¿sí? Y andaban por ahí. Pero ¿cuál es la señal de parte de Dios? Que la serpiente de Moisés se come a las otras, se las come. Y es una señal de que Dios tiene más poder. Entonces, por ahí, bueno, valdría la pena analizarlo un poquito más. Ahorita espero no haberme aventado una eisegesis, solamente fue una reflexión, ¿verdad? La cuestión aquí es que el racionalismo también se presenta. Hay muchos teólogos católicos modernos, bueno, sí, se les dice modernos porque surgieron en la época de la modernidad, pero para nosotros ya son pasados. Lo moderno, ¿en qué año se dio? ¿Cuáles fueron los años de lo moderno? Lo moderno estamos hablando de ya por 1900, 1930. Esa era la época de la modernidad. Son los teólogos modernos. Después vino lo posmoderno, que ya pasó lo posmoderno. Ahorita, ¿dónde estaríamos? Dicen algunos en lo ultramoderno, ¿no? No sé, no sé. La cuestión es que muchos teólogos católicos muy significativos y muy influyentes, ellos eran racionalistas. Curiosamente, católicos de los que más están a favor del dogma, entonces eso iría contra su propia teología, ¿no? Entonces, está ahí medio raro, medio raro. El problema no es que ellos sean racionalistas, el problema es que nosotros seamos racionalistas, que los hay. Nosotros muchas veces somos racionalistas. Si no vemos, no creemos, ¿o no? Somos bien racionalistas, queremos encontrar una explicación a todo.
a todo. No nos damos cuenta, pero también traemos mucho de ese racionalismo, traemos mucho del fundamentalismo y traemos hasta el subjetivismo. Ser cuidadosos. Por eso la idea es que hagamos una exégesis apropiada. ¿Ok? En el foro, hagan su aportación. Hagan su aportación respecto a, creo que la pregunta es, ¿de qué manera afecta el liberalismo moralista al crecimiento de las iglesias hoy en día? ¿De qué manera afecta? Hagan su aportación, 200 a 400 palabras. No menos ni más, de las palabras que ahí aparecen. Y contéstenle a otro, pero no le digan, muy bien, estoy de acuerdo contigo, eso está muy suave. No le digan eso. Argumenten bonito, con respeto. A mí me parece interesante lo que dice la hermana, usted, hermana Lupita. Sin embargo, yo difiero en eso porque yo pienso que se vale diferir. De eso se trata el foro. Tampoco se trata de estar diciendo lo contrario, ¿no? A lo mejor con alguien están completamente de acuerdo. Pues sí, pero digan que están de acuerdo, pero de qué manera están de acuerdo y apórtenle algo en su retroalimentación. Digan realmente algo y que no sean pobres sus aportaciones, ¿ok? Va a ser muy enriquecedor. Va a enriquecernos a todos, ¿ok? Yo aprendo mucho de ustedes también. Cuando veo las aportaciones digo, wow, esto me encanta. Me encantan las aportaciones de los estudiantes de los pasados. Me encantan esos foros. ¿Ok? Bueno, creo que es todo. ¿Alguna pregunta respecto a esta semana? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar y pues terminar la grabación y luego termino la grabación y se quedan los que se portaron mal. No se crean, los que no les he dado de alta, los que no les he dado de alta en el, en la plataforma. Si alguien tiene alguna duda de cómo usar la plataforma, quédense tantito porque ahorita también voy a darles algunas instrucciones a los que quieran. ¿Sí? Oramos ahora con hermana Lupita o hermana Eunice, la que quiera, la que prenda el micrófono más rápido. Ay, también está hermana Alejandra. Hermana Eunice, pídenos, por favor. Sí. Señor, te agradecemos este tiempo que nos has dado. Gracias porque nos permites las herramientas, Señor, para aprender. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a poder comprender, Señor, a ser diligentes también en este tiempo